Por cierto, no sé, me enviaron el correo con el problema de anatomía, ¿no? Hay que consultar ahora. No, si el primero. ¿No? Hay que ver. Ya, entonces, si quieren dar cual como está nuestro certamen, lo confirmamos. Oye, pero no te favorece para nada. Después, por la materia. No existe la democracia. La democracia es una mentira. ¿Puede funcionar o no? Ya. Y el problema de fecha, ¿por qué tienen tanto problema? ¿Tienen carga académica y Están los dos exámenes. Ya, pero a ver, jóvenes, silencio, una aclaración. Para mí no hace diferencia que el certamen se haga un día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. No hace diferencia. Para ustedes sí, porque resulta que, si bien es cierto, pueden atrasar este certamen o adelantarlo, pero luego, si lo atrasan y se ponen a dar otros certámenes, hay mucha gente que, recuerden, 60 y algo, 66%, está necesitando notas. Y no necesitan poca nota, necesitan 4.7, 5.3 algunos. Entonces, postergar algo para rendir otros certámenes, agotarse y luego llegar a este puede ser riesgoso. Ahora, si lo quieren hacer, les recomiendo fuertemente que empiecen a hacer desde ya los resúmenes de histología, ir avanzando de a poquito, tomar los capítulos de a uno, son más fáciles de vencer de a uno los capítulos, que si intentan 2 días antes, cansados, agotados, tratar de vencer 4 o 5 capítulos porque no van a poder. ¿Ya? Y la idea es que todos nos juntemos el próximo semestre en esta misma sala, pero con títulos distintos ahí que diga embreo bucodental. ¿No? Ya, esa es la idea. No que descansen de mí, porque de mí no van a descansar, pero por lo menos que vayamos progresando, ¿ya? Y que el cuento sea un poco distinto. Igual vamos a hablar de epitelio, vamos a hablar de conjuntivos, de mucosa, pero también vamos a hablar de colágeno, formando ligamentos, periodontales, etcétera. Vamos a hablar de dentina, ¿ya? Que son cosas mucho más aplicadas a futuro que hacer, ¿ya? Entonces, no tengo ningún problema en cambiar el certamen, pero por favor, no crean que con postergarlo van a solucionar algo si no planifican bien. Y planificar bien quiere decir empezar a leer, estudiar desde ahora, ¿ya? Pero si quieren, si hay problema en materia, lo hacemos global, Él no está reclamando que hay poca materia para... Ya, bien. Si no, se nos va a enojar más todavía nuestra compañera de curso. Vamos a dejar el tema certamen para otro momento. Bien, nosotros habíamos revisado esta hipófisis y habíamos dicho que esta hipófisis era una glandulina bien particular porque tenía más o menos esa forma. Así, en donde habíamos revisado la parte dictalis, habíamos revisado la parte intermedia, nos quedaba revisar la parte tuberal. Todo esto proviene de el epitelio de la cavidad bucal. Esto es proyección del diencéfalo, y este es el par neural o lóbulo neural, ¿ya? Todo esto es tallo hipofisial. Y entonces, habíamos quedado en nuestra par tuberalis, habíamos dicho que la par tuberalis tenía nidos celulares y habían vasos sanguíneos que recorrían longitudinalmente toda la par tuberalis. Esos vasos sanguíneos no son menores porque esas son las vénulas del sistema porta hipotálamo adenohipofisiario, que son las vénulas que llevan los factores de las neuronas
que recién. Y yo, ¿te pasa que me la perdone? Te digo con un muchacho. Sí, pues. Entonces, ¿cómo se llaman esas neuronas? ¿Magnocelulares o parvocelulares? Par. Parvocelulares, muy bien, excelente. Las parvocelulares son las que llevan los factores que controlan a la adenopófisis. Las magnocelulares son las que producen oxitocina y ADH y van su acción en directo al lóbulo neural. Entonces, aquí habían nidos de estas células organizados alrededor de estos vasos sanguíneos y la particularidad de esos nidos es que comprendían dos poblaciones. Una población, que son las células PT específicas, que producen la tuberalina 1 y tuberalina 2, y la otra es una población de células de reserva, que en la eventualidad de haber un daño en par distalis, esas células de reserva son capaces de diferenciarse y suplir parcialmente la función de las células de par distalis. Es decir, estas células de aquí se pueden transformar en gonadotropas, tirotropas, corticotropas, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa con la pars nervosa? Esta región de aquí. La pars nervosa en realidad no es una glándula. La pars nervosa en sí no es una glándula, sino que es una zona en donde se libera el producto secretorio de las neuronas neurofisinérgicas que están en el núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Aquí está nuestra, la vamos a dibujar con otro color, nuestra neurona. Vamos a dibujar con otro color nuestra neurona. Nuestras neuronas están aquí, son neuronas gigantes, y esta neurona envía su axón, lo vamos a dibujar derecho no al axón, pero el axón es, dibujémoslo bien, tanta tontería. Ya. El axón de estas neuronas hace eso, hace un recorrido curvo y luego aquí se mete por la cinta interna y llega aquí y se dilata. Y en esta zona entra en contacto con capilares sanguíneos. Ahora, este axón tiene unas características bien particulares. Es un axón arrosariado, que quiere decir que tiene como protuberancias en toda su longitud. Y generalmente en la región próxima a la parte terminal tiene una dilatación bien grande que se llama cuerpo de Herring. Una dilatación bien grande en donde se supone que se recicla la hormona no secretada. Cuando la hormona llega aquí, si no se secreta, se recicla hacia el cuerpo de Herring y aquí es reutilizada y por transporte retrógrado es llevada al soma en donde es utilizado todos esos aminoácidos para sintetizar nuevas hormonas. ¿Ya? Entonces aquí se liberan. ¿Y qué hormonas se liberan aquí? Aquí se libera oxitocina y ADH, hormona antidiurética y oxitocina. ¿Ya? Entonces, la ADH y la oxitocina se sintetizan aquí. Ahí es la síntesis. Aquí se secreta. Entonces, en rigor, el lóbulo neural o parto neural no es una glándula endocrina en sí, solo es el sitio de liberación de esas dos hormonas. ¿Qué otros elementos hay en esta zona? En esta zona hay algunas células estrelladas y hay unas células que se llaman pituicitos. Pituicitos. Los pituicitos son células tipo fibroblasto que están aquí ayudando a mantener la citoarquitectura de este sitio. ¿Ya? Entonces, una población determinada de los axones hipotalámicos que contienen vasopresina, ADH, hormona antidiurética, y otra que contiene oxitocina. Estos axones están apoyados por células conocidas como pituicitos. ¿Se fijan? Esos son los núcleos de los pituicitos, y ese rayado que se ve longitudinalmente, aquí corresponde a los axones. Y estas dilataciones corresponden a los cuerpos de Herring. Estas neuronas, genéricamente también se les denomina neuronas neurofisinérgicas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tanto la ADH como la oxitocina
tanto la ADH como la oxitocina se sintetizan en el soma de estas neuronas asociado a un péptido que se llama neurofisina. Entonces, el precursor de la ADH y de la oxitocina es así. En el caso de la ADH, tiene otro péptido aquí. Pero tienen neurofisina. Y es por eso que estos axones se les denominan neurofisinéticos. Porque si yo hago inmunistoquímica contra neurofisina, voy a haber tenido los somas de las neuronas magnocelulares, las vías, voy a haber tenido la zona interna de la eminencia media, el tallo neural y el lóbulo neural. Voy a haber todo eso teñido con neurofisina. Y voy a haber tenido lo mismo que si tiño con ADH o con oxitocina, porque la neurofisina es la misma para ambas hormonas, ¿ya? El procesamiento es distinto y las neuronas que secretan cada una de ellas es distinta, ¿ya? Una neurona secreta ADH, otra neurona secreta oxitocina. La misma neurona no secreta ADH y oxitocina. Son poblaciones neuronales distintas. Están ubicadas en el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, pero son poblaciones magnocelulares distintas, una de otra, ¿ya? Y eso es lo que se observa aquí. Aquí hay una atención especial para ver los cuerpos de Herring. Y ahí están, los cuerpos de Herring. El cuerpo de Herring representa acumulación de gránulos neurosecretores. Me parece mucho que el Gardner dice que ahí se acumulan los gránulos para ser secretados. La verdad que muchos libros discuten que eso no es así. ¿Por qué razón? Porque la maduración de estos gránulos se realiza en función de bombas de protones que tienen los gránulos secretorios. Entonces el gránulo cuando va avanzando va acidificándose y serían enzimas ácidas las que son capaces de escindir la oxitocina y la ADH. Pero si no se escinde y no se secreta, se sigue acidificando, entonces se estropea la hormona, ¿ya? Se echa a perder. Entonces por eso es que se discute que la verdad los cuerpos de Herring serían sitios de degradación para reutilizar los aminoácidos en la neurona. No serían sitios de almacenamiento para luego liberar, ¿ya? Y de hecho eso tiene sentido, las hormonas rara vez se almacenan, ¿ya? Porque tienen una vida media. Entonces ahí hay un poco de controversia. Veamos nuestro lóbulo neural entonces. Aquí está, ¿se fijan? Estas son nuestras neuronas del núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, envían sus axones hacia la eminencia media. Los axones transitan por la zona interna de la eminencia media. ¿Qué axones llegaban a la zona externa de la eminencia media? ¿Qué axones llegaban a la zona externa de la eminencia media? ¿Cuáles eran los dos que Magno y parvo. No, los magnos pasan por la zona interna, los que llegan a la zona externa son los parvos seculares. Esto es bien fácil. Esta es la eminencia media. Esa es la eminencia media. Si yo corto esto aquí, voy a ver eso así. Y aquí está la parto veralis. Por lo tanto, si ahí está la parto veralis, aquí están los vasos que van a formar el plexo con la parto veralis. Zona interna, zona externa. Entonces, los magnocelulares neurofisinérgicos pasan por la zona interna. Los parvocelulares pasan, y no pasan, perdón, me equivoco, no pasan, llegan a la zona externa de la eminencia media. Son axones más cortos. Llegan solo hasta ahí, ¿ya? Bien, y estos axones, como son axones largos, llegan, pasan por el tallo neural, hacen contacto con los vasos sanguíneos y en estos vasos sanguíneos liberan directamente la ADH y la oxitocina. Y aquí está. Esta es inmunistoquímica. Por lo tanto, la neurohipófisis no posee secreción propia. La secreción que se libera en la neurohipófisis es la secreción de los núcleos hipotalámicos, ¿ya? Y aquí están los núcleos hipotalámicos. Núcleo paraventricular, núcleo supraóptico, ¿se fijan? Hacen un arco. Y luego se van por la zona interna de la eminencia media. Esa es la eminencia media, esa es la zona externa, esta es la zona interna. Y por ahí descienden hasta el lóbulo neural.
¿Ya? Si ustedes prestan atención y miran aquí, se dan cuenta que esa zona de ahí no está teñida o tiene muy poca tensión. Es porque en esa zona están las neuronas parvocelulares. Entonces, si uno hace un esquema de este núcleo es así, y aquí están las magnocelulares, y aquí en el borde interno están las parvocelulares. Entonces, estas son las que van al lóbulo neural, estas llegan a eminencia media, tienen una cierta distribución, ¿ya? Y finalmente, la última diapo de esto, que tiene que ver con la circulación sanguínea. Y se fijan ustedes, la hipófisis es perfundida por una arteria, que es la arteria hipofisiaria superior, y esta lo hace a nivel del tallo hipofisiario. Y luego eso va por la red porta hacia la hipófisis propiamente tal, y hay una arteria hipofisiaria media que irriga directamente esta zona de acá. Y aquí están indicados. Existiría un sistema porta, que se denomina sistema porta corto, que comunicaría los vasos del lóbulo neural con los vasos de adenohipófisis. Nosotros entonces, si dibujamos los dos sistemas porta, los vamos a dibujar aquí. Nosotros dijimos que había un sistema porta, tenemos nuestra hipófisis, tenemos capilar, vena, capilar. Y acá tenemos capilares. Estos capilares del lóbulo neural son capilares fenestrados. Estos son capilares fenestrados. Estos son sinusoides fenestrados. ¿Ya? Esto de aquí es el sistema porta hipotálamo adenohipofisiario. Hipotálamo adenohipofisiario. Y estas son las venas que están en la parte uterina. Pero resulta que se describe un sistema porta corto que estaría comunicando los vasos desde el lóbulo neural hacia los vasos de adenohipófisis. Se dice que podría participar en la liberación, por ejemplo, de prolactina, ayudar en la liberación de prolactina, que la ADH u la oxitocina podrían potenciar la liberación de, por ejemplo, prolactina en estas células. ¿Ya? Ese sería el sistema porta de tipo corto. Bien, vamos a revisar ahora nuestra glándula tiroides. Entonces, para los que llegaron atrasados, se les informa que con motivo de la ausencia de uno de sus compañeros de curso, no se pasó la historia. Sí, porque mandó un mensaje disculpándose todo y nosotros en solidaridad. Además dije que no todos los días vamos a estar listos. Dije que no todos los días vamos a estar listos. Sí, si usted me envía un mensaje informándonos que va a faltar, vamos a considerar su mensaje y no va a bajar lista. Así que usted me dice que mañana no viene, mañana no se pasa lista. Bien. Entonces, señores, mañana podría avisar que mañana no viene, a ver cuánto viene. Ya, vamos a ver las tiroides y las paratiroides. La glándula tiroides, una glándula endocrina, también de origen epitelial. ¿Ya? Esta glándula se forma del piso de la cavidad bucal. Es importante la cavidad bucal primitiva. Vamos a volver a hacer nuestro embrión. Nuestro embrión, le iba a decir una pesadez, pero no. No, porque una pesadez. No te le voy a decir que aprovechen de ver lo que están comprometidos. Entonces, cavidad bucal primitiva. Y aquí, no sé si ustedes han visto los embrioncitos, siempre los dibujan con una estructura que se llaman arcos branquiales. ¿Ya? Resulta que esos arcos son levantamientos del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, si yo corto esto aquí y yo veo mi embrión, voy a ver
El embrión así. Así se ve esto. Esto mismo es eso. Este de aquí es ese, este es ese, y así. ¿Ya? Entonces, cada arco tiene un levantamiento y tiene una hendidura para que se delimite el arco. Y resulta que esas hendiduras se llaman hendiduras branquiales o hendiduras faringias. Las hendiduras faringias, ustedes van a trabajar en cabeza-cuello. Las hendiduras faringias en el caso de los humanos desaparecen, excepto esta, porque esa va a formar pabellón auditivo externo. Estas otras desaparecen y en algunas personas quedan con un pequeño quiste aquí en el cuello. Un pequeño quiste que a veces es palpable y a veces desaparece como si fuera un hoyito chiquitico, ¿ya? Una pequeña fístula. Las bolsas es la parte endodérmica de estas estructuras. Y las bolsas faringias son 4. Y estas bolsas están desde el techo hacia la parte ventral, forman una especie de disco adentro del embrión. Y resulta que si nosotros proyectamos esto acá, este es el piso de la cavidad bucal primitiva, justo aquí, justo aquí. Se imagina el piso. Y se proyecta, aquí estropeamos nuestro embrión, pero lo vamos a arreglar aquí inmediatamente. Esta es la cavidad bucal, perdón. Ahí está. Esta es nuestra cavidad. Este piso aquí se imagina y se proyecta hacia acá y forma 2 lóbulos, que son los lóbulos de la glándula tiroides. Este conducto se llama conducto tirogloso. El conducto tirogloso también forma quistes que pueden quedar en el cuello de sus futuros pacientes. Y a veces son quistes sólidos y algunas veces son quistes glandulares que producen hormonas tiroides y producen hipertiroidismo. ¿Ya? Y ahora, esa imaginación, eso de ahí, forma el agujero ciego de la lengua. Y ese es el recuerdo de que desde ahí se imaginó el piso para formar nuestra glándula tiroides. ¿Y cómo se formó la adenohipófisis? El techo. El techo se había imaginado, que es importante la cavidad bucal primitiva. El techo era el que había producido o había inducido el crecimiento de la bolsa de Rathke y ahí se formó la adenohipófisis. El piso forma una glándula tiroides. Y aquí, si ustedes siguen, aquí se forma otro tallito y este va a formar los pulmones. ¿Ya? De aquí se forma otro tallito que va a formar el hígado, el páncreas, etc. ¿Ya? La parte del hígado y del páncreas no la vemos nunca. No, se la van a ver. Ya. Entonces, la glándula tiroides está formada por 2 lóbulos. Cada lóbulo presenta una cápsula conjuntiva bien particular porque tiene una cápsula conjuntiva que está adherida al parénquima tiroideo y hay una cápsula conjuntiva que no está adherida al parénquima tiroideo sino que está adherida a las fascias del cuello. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la extracción quirúrgica, la remoción quirúrgica de la glándula tiroides es relativamente fácil de acceder. ¿Ya? Ahora, la glándula paratiroides son 4 pequeños cuerpos ovales que se localizan en la parte posterior de la glándula tiroides. ¿Desde dónde se originan las glándulas paratiroides? Las glándulas paratiroides se originan de estas bolsas faringias. De la tercera bolsa se originan las paratiroides inferiores. No tiene sentido, ¿cierto? Porque si esto va a migrar, y estas son las terceras y esto migra, deberían ellas ser las paratiroides superiores. Pero resulta que ellas se asocian junto a esta bolsa, y en esta bolsa aquí se forma el timo. Y el timo está por debajo de las tiroides, entonces el timo las arrastra. Entonces por eso estas de la tercera bolsa faríngea van a originar las paratiroides inferiores. Y las de la cuarta bolsa faríngea van a originar las paratiroides superiores. Ahora, en los folículos tiroideos hay células epiteliales, que son las células foliculares, y hay células parafoliculares, que están formando parte del folículo
pero no son células productoras de hormonas tiroides, sino que son células productoras de calcitonina. ¿Qué hacía la calcitonina, joven de polera blanca? Señorita que nos está acompañando. Era al revés, mi niña. La calcitonina disminuye. Activa los osteoblastos para que sinteticen matriz y fijen calcio al hueso. Entonces, ahora, esas células de la calcitonina, ¿desde dónde vienen? Vienen de una zona que está aquí, que se llama cuerpo último branquial. El cuerpo último branquial es una zona especial de la cuarta bolsa faríngea hacia donde migran células de cresta neural. Células de cresta neural migran aquí y modifican ese mesénquima. Y ese mesénquima modificado migra hacia la tiroides en formación y forma las células parafoliculares. La cresta neural participa en una serie de estructuras que se diferencian en la cara, en el rostro. De hecho, participa en la formación de los dientes. Así que no es un tejido menor a considerar por ustedes. Sin cresta neural no hay formación de maxilares, mandíbula, etc. ¿Ya? Dígame. Cuerpo último branquial. El último cuerpo branquial. Quinta bolsa faríngea, pero lo humano no existe. ¿No? Y entonces ese cuerpo último branquial va a formar las células parafoliculares del folículo tiroideo. Lo bueno es que nada de eso está en la diapo y tampoco está en el apunte de aquí. Tienen que venir a clase. Ya. Y entonces, estas son nuestras tiroides, nuestros dos lóbulos, ¿ya? Ahí están las paratiroides, recuerden, cuarta bolsa, tercera bolsa, y aquí está la vascularización de la glándula tiroides, que es bastante profunda. Si ustedes se fijan, en las tiroides muchas veces, en el 40% de las personas aparece este divertículo piramidal, que son los restos del conducto tirobuloso. Están ahí, en el 40% de las personas aparece este pequeño divertículo, que son los restos del conducto tirobuloso. Y acá está. La tiroides se localiza en la porción anterior del cuello, secreta las hormonas tiroxina, T4 y triiotironina T3 y además secreta calcitonina. Ya sabemos, la calcitonina la secretan otro tipo de células, no las células foliculares, sino que las células parafoliculares. Desde el punto de vista de la histología, posee dos cápsulas de tejido conectivo. La externa consiste de una de cada cápsula de tejido conectivo, parte de la fascia del cuello, y se encuentra separada por tejido conectivo lacto de la cápsula verdadera. La cápsula verdadera segmenta la glándula, pero no la segmenta en lobulillos, sino que la segmenta en estructuras menores, que son los folículos tiroideos. La glándula en sí está formada por folículos. Un folículo es como una pelotita de fútbol pequeñita, redondita, media ovoidea. Los folículos están constituidos por una pared de células foliculares, en donde nosotros vamos a encontrar células cúbicas, acúbicas altas, que tienen microvellosidades apicales y tienen un núcleo central relativamente eucromatínico. El citoplasma medio basal tiende a ser relativamente basófilo. Ahora, compartiendo la membrana basal con las células foliculares, vamos a encontrar a las células parafoliculares. Comparten la membrana basal con las células parafoliculares, que estas derivaban del cuerpo último branquial, cuarta bolsa faríngea. Estas células parafoliculares comparten la membrana basal con el folículo, pero nunca llegan a la luz del folículo. ¿Ya? Y ellas son células de citoplasma pobremente teñido. Son eosinófilas, pero muy, muy paliditas. También se les denomina células claras o células C. ¿Ya? Y estas secretan calcitonina. En cambio, estas otras secretan hormonas tiroideas. Las células del folículo generalmente se describen como células cúbicas, acúbicas altas, cúbicas bajas. Pero en determinadas condiciones fisiológicas pueden ser cúbicas muy bajas o pueden ser cilíndricas. Va a depender del estado metabólico de la glándula. ¿Ya? Ahora, parafolicular. Ahora,
Lo normal es que el folículo en su interior contenga una estructura de característica coloidal que se denomina coloide. Y esta estructura de características coloidales es una secreción homogéneamente teñida eosinófila. Y esa secreción homogéneamente teñida eosinófila no es otra cosa que la proteína denominada tiroglobulina. La tiroglobulina es el precursor de las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la magia de la tiroglobulina? La tiroglobulina es una proteína gigante de 6.600, creo, aminoácidos. 6.600 aminoácidos, gigante. Y entre el 3 al 5% de esos aminoácidos son tirosinas. Dejémosla que sean de 6.000 aminoácidos. El 5% son 300 aminoácidos. Cada molécula de tiroglobulina tiene 300 tirosinas. Las hormonas tiroideas no son otra cosa que el aminoácido tirosina yodado. La tiroxina es una tirosina con 4 yodos, la T3 o triyodotyrosina es una tirosina con 3 yodos. Entonces, potencialmente cada molécula de tiroglobulina es capaz de producir 300 moléculas de hormona. Sin embargo, el proceso de yodación no es eficiente, por lo tanto, reduzcamos eso al 50%. Cada molécula de tiroglobulina produce solo 150 moléculas de hormona. Entonces, es bastante compleja la fisiología de esta glándula. ¿Por qué razón? Porque estas células constantemente, sus células foliculares ahora, en este momento, están secretando tiroglobulina. Las mías también. Y por primera vez mis células no están retrasadas respecto a las de ustedes. Mi glándula tiroides funciona igual que la de ustedes, no importa la edad. Sintetiza todo el día tiroglobulina y la va acumulando aquí, en el coloide. Y aquí, en la superficie luminal, están las enzimas que van a yodar el coloide. Pero para que se yode el coloide necesitamos yodo, ¿cierto? ¿Y dónde está el yodo? En la sangre. Entonces, aquí tienen que haber vasos sanguíneos fenestrados. En la membrana basal hay vasos sanguíneos fenestrados. Desde estos vasos sanguíneos se toma el cloro atraviesa la célula por bombas y es incorporado al coloide. Se yoda la tiroglobulina y se procesa. ¿Y cuándo se procesa la tiroglobulina? Se procesa cuando joven de polera, ¿sí? ¿Usted? Polera con máscara. Ya le preguntamos a otro, ya que puso cara de siempre me preguntan a mí, le preguntamos a los jóvenes. ¿Qué pasaba con estas hormonas? Nosotros necesitábamos producir hormona tiroidea, estábamos yodando, teníamos nuestro yodo, necesitamos producir hormona yodada, por lo tanto, necesitamos un factor que estimule al folículo, a la célula folicular. ¿Cómo se llamaba y cómo se llama la célula que produce ese factor? ¿Y dónde se produce ese factor? Le doy 2 puntos a tu certamen. Ya, soy generoso, dejémoslo en 5. Señores, esa clase la revisamos cuando fue el viernes, ¿no? El jueves pasado. Tienen que ir revisando. De nuevo, insisto, por favor, tienen que ir revisando, haciendo los resúmenes, porque si no se les va a complicar. Entonces, esta era la tirotropa, que era medianamente basófila y que producía TSH. ¿Y dónde está el receptor para la TSH? En la parte basal de la célula. Entonces, cuando esta célula recibe TSH, lo que hace es endocitar el coloide, procesar el coloide y producir hormona tiroidea. La tiroglobulina se sintetiza de manera constante. La tiroglobulina se hiperproduce cuando hay TSH. Y entonces, cuando nosotros tenemos problemas
en la producción de hormonas tiroideas, a veces se nos hipertrofia la glándula tiroides, por eso, porque se pone como loca a producir tiroglobulina. Y como no hay hormona tiroidea, hay más producción de TSH y produce más tiroglobulina, pero como no se yoda la tiroglobulina, no es capaz de producir hormonas tiroideas, siguen bajando las hormonas tiroideas en sangre, siguen produciendo TSH y se hipertrofia, ¿ya? Es bien compleja la fisiología de esta glándula y es por eso que un porcentaje no menor de personas tiene problemas de glándula tiroides, ¿ya? Entonces, la interna o fibrosa formada por tejido conectivo denso unido a la glándula se proyecta con tabique que contiene abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas. Este es el parénquima de nuestra glándula y esos son los lobulillos, esos son nuestros folículos, tiroideos y adentro, se fijan, tiene coloide yodado que no es otra cosa que tiroglobulina. Ahí dice folículo tiroideo, acá tenemos, y acá está. Este sería nuestro esquema. Esa es la cápsula conjuntiva, esos son los vasos sanguíneos, y este es un folículo. Esas son las células foliculares, ese es el coloide de tiroglobulina, y estas serían nuestras células parafoliculares. ¿Ya? Veamos acá. Este es el coloide, esas son las células foliculares, y en los bordecitos esta podría ser una célula parafolicular. ¿Se fijan? Es de ese folículo. Ahí va la membrana basal de ese folículo. Esta es la célula parafolicular. Recuerden, la célula parafolicular nunca hace contacto con el coloide. De hecho, nosotros tampoco. Si se nos rompe la glándula tiroides, nosotros inducimos anticuerpos contra la tiroglobulina. La tiroglobulina nunca está en sangre. ¿Ya? Nosotros no reconocemos la tiroglobulina como proteína propia, que es otro de los problemas de la glándula tiroides. Uno puede, si con el hipertiroidismo o un hipotiroidismo puede producir un daño. Un hipotiroidismo puede estar producido por un daño en el tejido. Se rompe el tejido, se producen anticuerpos contra el coloide y nuestros propios anticuerpos degradan la glándula. Bien, y acá está. Este es un folículo, esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido. Aquí estaba el coloide, y ahí pueden ver las celulitas. Y pueden ver que las celulitas tienen microvellosidades apicales, ¿ya? Pero no siempre tienen microvellosidades apicales, va a depender del estado funcional. En algunos momentos pueden llegar a tener filopodios. ¿Qué es un filopodio? Es una proyección citoplasmática de la célula que generalmente engloba una porción de algo. En este caso, esta célula, cuando se activa, la célula tiene dos cambios cuando se activa. Cuando no está activa, es así, con microvellosidades, produciendo tiroglobulina, etc. Cuando se activa, hace esto. Cuando se activa, adquiere características de célula cúbica alta a cilíndrica. Aumenta su citoplasma apical. ¿Por qué tiene que aumentar su citoplasma apical? Por dos razones. Uno, necesita tener citoplasma para endocitar coloides. Y dos, necesita producir un fagolisosoma. ¿Por qué? Ella produce, aquí está la línea de producción de tiroglobulina. La línea de producción de tiroglobulina. Siempre está sintetizando tiroglobulina. Pero cuando se activa, sintetiza lisosomas. Y esos lisosomas los va a unir luego con lo que endocita desde el coloide. Entonces luego aquí va a tener un coloide y va a fusionar nuestro coloide con los fagolisosomas. ¿Y qué contienen los fagolisosomas? Contienen enzimas específicas que van a buscar las tirosinas yodadas y las van a cortar. Y luego no solo eso, sino que van a tomar las tirosinas y van a decir, a ver, tú tienes 2, tú tienes 3, tú tienes 4, bien, para acá los con 4, con 3, los 2 con 1, fuera. Y aquí se produce un fenómeno así. Todas las que sean T4 y T3 se secretan. Las que son T2 y T1 se reciclan. ¿Por qué se tienen que reciclar? Porque hay que sacarle el yodo y usar ese yodo nuevamente. El yodo es un condicionante. Si no hay yodo, no hay hormona.
Entonces, como es un condicionante y el yodo nosotros no lo producimos, lo tenemos que incorporar desde el exterior, tenemos que reutilizar. Y además tenemos una proteína de 6.000 aminoácidos, tenemos que economizar aminoácidos también. Así que todo se recicla. Aquí sí que hay reciclaje perfecto. ¿Ya? Bien, y eso es lo que sucede aquí. ¿Se fijan? Esas son microvellosidades. Si esto se activara, produciría filopodios. Y aquí están nuestras células. Ese es el núcleo, citoplasma, y este es nuestro coloide. Generalmente, en estos preparados, cuando uno los fija con formalina, aparece este efecto. ¿Se fijan ahí? Eso. El coloide aparece con unas pequeñas especies de vacuolas. Dicen que eso es un artefacto. Pero hay otros autores que sugieren, como una forma didáctica, que uno suponga de que esto que está viendo ahí corresponde a la parte que endocitó la célula. Entonces queda claro el concepto de que la célula muerde el coloide y muerde esta parte del coloide, ¿ya? Que es la parte que supuestamente está yodada, para endocitarla y procesar ese coloide y producir hormonas tiroideas, ¿ya? Y aquí está. Entonces, esta es nuestra célula. Este esquemita no está muy bueno porque resulta que en el caso que está activada, cuando están activadas, estas células aumentan, se hacen más cilíndricas y tienen filopodios. La verdad que no es tan así de que entre tan fácil. Pero sí está esquematizado, ¿se fijan? Los receptores endocitan, fusionan con los lisosomas, se produce un fagolisosoma y se produce la digestión y se produce la secreción de hormonas tiroides por un lado y el reciclaje de yodo por otro, ¿ya? Entonces, a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista de la histología. Características histológicas de estas células. Cuando están activas, cuando están pasivas. Organelas que tienen, ¿ya? Es decir, si yo realizo, no se me duerma. Ya, muy bien. Si yo realizo microscopía electrónica de transmisión en un folículo tiroideo activo, yo debería ser capaz de encontrar 3 tipos de gránulos secretorios en la parte apical. Gránulos secretorios con una electrón densidad, que son los que secretan tiroglobulina, gránulos secretorios con otra electrón densidad, que son los lisosomas, y gránulos secretorios de mayor tamaño con otra electrón densidad, que son los productos de la endocitosis de la tiroglobulina. En cambio, si está inactiva y solo está sintetizando tiroglobulina, voy a encontrar un gránulo secretorio, ¿ya? Eso es muy importante desde el punto de vista de la histología. Desde el punto de vista de la histología por microscopía óptica, la célula inactiva puede ser cúbica a cúbica baja. La célula activa tiende a ser cúbica alta a cilíndrica. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, la célula activa debería presentar, si uno tiene suerte, debería encontrar los filopodios apicales. En la célula inactiva solo encuentra microvellosidades. ¿Ya? ¿Qué eso ahí? La bolita azul. Coloide, niña. Azul. Aquí se funcionó con lo verde. Y aquí secretamos T3 y T4. Claro, aquí tú generas, desde aquí sale un gránulo secretorio que va a contener T3 y T4. Porque aquí este coloide endocitado se fusionó con un lisosoma, formó un fagolisosoma, por eso tiene los dos colores. Aquí se produce la digestión de la tiroglobulina, pero no una digestión cualquiera. Hay chaperonas que ordenan el cuento, todo. Desde el punto de vista bioquímico, eso es espectacular, ¿no? No sé si bioquímica lo ven después ahí, pero eso es, desde el punto de vista bioquímico, muy, muy regulado. Hay chaperonas, proteínas, ahí que participan en la selección de los fragmentos, y tú tienes que pensar que tienes tirosinas solas, tirosinas con un yodo, tirosinas con 2 yodos, con 3 yodos y con 4 yodos. Tienes 5 tipos de tirosinas que seleccionar. Y no solo seleccionarlos, sino que cortarlos de la otra molécula de proteína. Sacar los 300 tirosinas que tienes de la molécula de tiroglobulina. Esas 300 por molécula. Y ahí tienes una sopa de moléculas. Por molécula. Ponerlas en línea y ver. Tú tienes tirosinas, ¿cuántas tirosinas tienes? Es más trabajo que el portero en la disco. Para calentar
Tú estás escopeta, no estás escopeta fuera, tú tienes mayor de edad fuera. El mismo trabajo se pegan las enzimas a ellos y tienen que seleccionar perfectamente, ¿ya? ¿Cómo estamos a tiempo? No. Bueno, aquí está el esquema, esos son los filopodios, ¿ven? Esto es lo que uno ve por microscopía electrónica. Los filopodios y ve los lisosomas. Y aquí esto es interesante. Por microscopía electrónica, en una célula folicular activa, yo soy capaz de ver 3 gránulos. Por microscopía electrónica, en una célula no activa, yo veo un solo tipo de gránulo, con una sola electrón densidad. ¿Ya? En cambio, si está activa, yo veo 3 tipos de gránulos con distintos tamaños y con distinta electrón densidad. ¿Por qué tienen distinta electrón densidad? ¿Cómo? No sé, ¿qué es eso? Sea valiente, diga, hermano. Así como mucho la reto, pero ¿cómo no vas a ver eso? Pero más que eso no hago. ¿Se acuerdan que contienen distintas proteínas? Recuerden, el tamaño de un gránulo secretorio depende de las características de la proteína. La electrón densidad depende de las características de la proteína. Si uno es un lisosoma, tiene cosas distintas del otro gránulo que tiene solo tiroglobulina. Y el otro gránulo es tiroglobulina yodada, con enzimas, con otro tipo de características. Entonces, cambian las características, cambia el tamaño del gránulo, cambia la electrón densidad. Ya, mañana tenemos que terminar suprarrenal y tiroides. Vamos a avanzar muy lento.